Bueno, pues bienvenidos un día más a otro episodio de Bueno X Podcast. Bueno, para los que no nos conozcáis, que esto es verdad que creo que en el anterior no lo hemos hecho, yo soy Juan. Yo soy Celia. Ella es Celia. Y bueno, en el anterior episodio tratamos el tema de los tiempos vitales, un poco de pues cómo influye la norma, ¿no? en las decisiones que tomamos en nuestro día a día, en nuestra vida. Un poco cómo está marcada las cosas que en teoría tenemos que ir haciendo y los distintos caminos que podemos ir tomando. Y hoy vamos a tratar un tema que nos ha parecido muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de la psicología y luego también aplicado al mundo de la interpretación, claro, y tal. desde la vista del mundo de la actuación, que es, redoble de tambores, el autoestima. Creo que de hecho lo mencionamos un poco por encima en el capítulo anterior y me parece interesante tratarlo. Al final la autoestima es una valoración que nosotros tenemos sobre nosotros mismos, sobre nuestras capacidades y cualidades y sobre quiénes somos. Pero es una valoración que está sujeta a juicios de valor. O sea, al final determina cómo nos percibimos de una manera positiva o negativa, ¿no? O sea, que es es que... pensaba que ibas a hablar del autoconcepto. No, eso, versus claro, eso autoestima. lo Vale, decía ahora. perdona. Entonces hay que tener cierto cuidado, como dices tú, Celia, con no confundirlo con el autoconcepto, ¿vale? Porque es otro término distinto que va muy ligado a la autoestima, pero que no es lo mismo. Al final, el autoconcepto es cómo nos percibimos a nosotros, pero de manera racional. O sea, es decir, si yo mido 1,80 m, soy rubio y... yo qué sé. O sea, de manera objetiva. Sí, eso es de manera objetiva. Eso es el autoconcepto. Si yo le meto el factor subjetivo, la emocionalidad, la valoración, es el juicio de valor al final, eso es la autoestima, ¿vale? Eso es un poco... Hay más cosas, pero eso es como una definición un poco más aterrizada, ¿no? Entonces hay que tener cierto cuidado, entre comillas, con no confundir cuando estamos hablando de autoconceptos o cuando estamos hablando de autoestima. Entonces, bueno, al final la autoestima pues es que es una cosa que yo creo que está en nuestro día a día, ¿no? Sí, que nos afecta en diferentes aspectos de nuestra vida. Que también va muy ligado a lo que hemos ido comentando en otros episodios, a cómo enfrentamos las distintas situaciones de nuestra vida. Al final, una persona con una autoestima bastante alta, pues probablemente tome actuación o tome acciones en su día a día que si no tuviera ese nivel de autoestima no lo haría, ¿no? Sí. Y bueno, que la autoestima también es algo que, desde nuestro punto de vista, pues es algo que tenemos que cuidar, ¿no? Y que al final, como es la valoración y la percepción que tenemos de nosotros mismos, no tenemos que ser nuestros peores verdugos, ¿no? Con todo esto. Es importante tener un buen autoconcepto para conocernos bien y para poder anclar bien luego lo que queramos o lo que queramos percibir de nosotros, pero pues eso, que al final hay que, cuanto más nos conozcamos, sobre todo cuanto el entorno también va a hacer mucho, ¿no? En este aspecto, pues siempre será mejor, ¿no? Entonces al final, bueno, la autoestima, un poco también por darle una explicación, ¿no? Es algo que se forja desde que somos muy pequeños, ¿vale? Cuando somos niños, aún no somos conscientes de quiénes somos, sí que, pues no, lo que tenemos siempre el se dice, autoconcepto, ¿no? Sí que somos vamos generando ese autoconcepto. O sea, al final, un niño pequeño, por ejemplo, siempre se dice, ¿no? Cuando tiene 2-3 meses, ¡ay, ya ha visto que tiene manitas!, ¿no? Y ves que está así como... o los pies, ¿no? Y empieza a jugar con sus pies y empieza a conocerse a sí mismo. Pues a partir de los 3-4 años es donde empieza ya a forjarse esa autoestima. Y de hecho es la familia el primer... bueno, en los casos, digamos en la norma, ¿no? Que es una persona que se cría con su familia. Pues es la familia la que va a ser ese primer referente y quien haga que el niño desarrolle pues una autoestima en mayor o menor grado de positividad o de negatividad, ¿no? Y aquí voy a abrir el primer melón. Espera, pues sí. Primero quiero como recapitular un Venga, poco. Vale. Y corrígeme si me equivoco, pero sí. Por recapitular un poco lo que has empezado diciendo, al final la autoestima es un poco el contraste entre el autoconcepto y la valoración externa. O sea, al final la autoestima se crea a partir de las valoraciones externas que recibimos.
De ambas, yo creo. Sí, pero o sea, de un contraste entre ambas. Quiero decir, al final, tú puedes tener una percepción puedes tener un autoconcepto de lo que eres, pero las valoraciones vienen por parte de terceras personas. Sí, o terceros lugares. Tú, por ejemplo, puedes tener un autoconcepto de ser una persona alta. Claro, y hasta que no recibes un feedback subjetivo de eso, no sabes si es bueno o malo. Claro, porque imagínate que tú eres una persona muy alta y en dos situaciones distintas. Una persona muy alta a la que desde pequeño le han dicho, jolín, qué guay, qué alto eres, qué bonito, cómo mola, ojalá fuera yo tan alto. Ya no solo de manera explícita, sino también según los cánones de belleza, en este caso porque estamos hablando de algo físico. Pero a lo más sencillo es lo que te explicitan, ¿no? Sí. Es eso frente a, ¡hola, qué alto eres! ¡Uf, qué mal, ¿no? Sí, Ay, que jolín, qué pereza ser tan alto. Sí. Que eso lo que va a hacer es que generes o sea, no que generes una autoestima, sino que tu autoestima se vea mermado en función de cuál sea el estímulo que tú vayas recibiendo sobre quién eres. Entonces, bueno, también al final, según nos vamos haciendo más mayores, eso va cambiando, porque yo, creo que la época quizás más vulnerable crítica es la adolescencia. Totalmente. Primero porque es la época en la que más cambios sufrimos a nivel físico. Y porque todavía estamos generando ese equilibrio entre el autoconcepto y la valoración externa, porque muchas veces corremos el peligro de que evidentemente la autoestima se construye a partir de, como hemos dicho, lo que tú ves de ti misma y aparte la valoración que recibes externamente, pero siempre tenemos que tener esa conciencia de no dejarnos definir por únicamente los estímulos externos o las opiniones, las valoraciones externas. Hombre, y que al final hasta bien entrada la edad, realmente no nos conocemos. O sea, yo a día de hoy aún me sigo descubriendo, pero sí que es verdad que yo me conozco muy bien. Sí, y que en la época de la adolescencia, a lo mejor por ejemplo... a lo mejor con 15 y 16 años, pues no diré que no tenía ni idea de quién era. Sí, pero te conoces menos. Pero te conoces menos y sobre todo te afecta más lo que diga la gente. O sea, a mí a día de hoy, obviamente, porque no soy de piedra, me importa lo que diga la gente, pero a lo mejor no le voy a dar tanta importancia como podía dársela cuando estaba en el colegio. Eso es por eso que antes fuera de cámara hemos comentado, ¿no?, que es importante también escuchar las opiniones externas, porque tú puedes tener un autoconcepto de ti mismo de que eres el más bueno del mundo, el más tal, y caer en esa cosa de no voy a hacer caso a las valoraciones externas, porque no, tienes que tener un equilibrio. De hecho, el ejemplo así como más sencillo, ¿no?, que es el que habíamos comentado, es que, y quizás es con lo que más se puede ver, ¿no? Es una tontería, pero que es como que se lo define muy bien. Cuando dos personas se gustan, por ejemplo, normalmente las dos personas suelen tener como ese miedo a decirlo, no vaya a ser que el otro lado pues no corresponda o lo que sea. Mientras que el que lo está viendo desde fuera... Sí, pero eso no tiene tanto que ver con la autoestima. No tiene nada que ver con la autoestima. Lo digo como ejemplo, sí. Claro, de que la valoración de un tercero a veces es mejor que la tuya propia. Sí. Porque le quita ese punto de subjetividad. Pero eso, quería decir que evidentemente, o sea, hay que encontrar, para una autoestima sana, yo creo, hay que encontrar ese equilibrio entre lo que terceras personas valoran de mí, o sea, la parte subjetiva de las terceras personas y el autoconcepto que yo tengo. O sea, hay que buscar ese equilibrio, ni darle toda la importancia y autoridad a la parte externa, ni cegarme en lo que yo veo de mi autoconcepto, que puede muchas veces también ser subjetivo. O sea, yo al final... Una cosa es la altura y otra cosa es... No, sí, hombre, claro. O sea, yo como lo veo es como que no hay que verlo en absolutos. O sea, eso es. Tú tienes que tener en cuenta tanto tu propio criterio, porque al final también, es decir, en general, o sea, lo que sería ya como en global, nadie conoce mejor a alguien que sí mismo. Entonces, luego puede haber puntos en los que sí que haya gente que a lo mejor te conozca más que ti mismo, ¿no? Que tú mismo, perdón. Pero es una mezcla entre yo sé cómo soy, la gente me ve de esta... Porque muchas veces, pues eso, hay veces que yo pienso que soy de una forma
pero hay otras personas que me conocen que me dicen, jolín, pues es que esto tal. Entonces, es Sí, lo que... Te puedes percibir diferente a como te perciben Eso otros. es, entonces, lo que hay, sin contarlo en absolutos, y luego a dónde quiero llegar. Porque hay que ver, o sea, yo como lo veo, es también un poco todo, como lo de los tiempos vitales, esto Sí. es igual. Es que somos como un proyecto. Entonces, los proyectos cambian a lo largo del tiempo. Entonces, si tú tienes claro cómo eres y qué quieres ser, o qué cosas de ti te gustan y qué cosas... Porque obviamente no somos perfectos. Entonces, hay puntos que en mayor o menor medida podemos ser capaces de cambiar, ¿no? Para intentar ser, al final, La entre mejor comillas, versión sí, de- es que no me gusta decir esa frase, pero bueno. Ah. Pero es eso, sí, es ¿Por como qué? intentar ser... No, o sea, no, porque es como muy happy flower, ¿no? De voy a ser lo mejor que pueda ser. Pero es un poco la idea, es, Ya. oye, a mí me gusta esto. Yo incluso sé que hay cosas que no tengo... O sea, que sé que no son buenas, pero las acepto como son y tampoco tengo... Por el momento no tengo intención de cambiarlas. Porque obviamente no se puede a todo, entonces pues hay otras cosas que sí que a día de hoy estoy intentando cambiar, ¿no? Pero eso es un poco el balancear quién soy, o sea, no quién quiero ser, porque es eso, es qué versión de mí quiero sí, ser. que no vas a cambiar cómo eres tú. Eso de es. forma innata. Eso es. Hablando antes que has dicho lo de los absolutos, me parece también muy importante a la hora de construir nuestra autoestima. Una cosa que se está viendo ahora mucho no sé si te salen a ti en TikTok y así a mí me salen mucho, vídeos de crianza respetuosa, tal, Sí. que hablan mucho... Y eso es un buen melón también, ¿eh? Sí, pero bueno, ahí no me voy a meter porque No. tampoco sé, ¿no? No, Pero no, hablan no. mucho de, a la hora de dirigirte a niños pequeños sobre todo, que todavía están construyendo ese autoconcepto y comenzando a construir esa autoestima, Sí. no hablar en absolutos. Eso Es es. decir, que a un niño se le cae una taza, no decirle, ay, qué torpe eres, sino, ay, qué torpe estás, o sea, que no se construya... o incluso tampoco, o sea, obviamente el que torpe eres, no, igual que... O sea, no dejar que una acción concreta Eso es, del momento te defina. Eso es. Porque todos, o sea, que incluso a nivel de adulto, pues a ti se te puede caer una taza. Sí, ¿no? eso es, o sea, no solo los niños. Y tú a ti pero- mismo no te dices, ay, qué torpe soy. Bueno, puede qué que sí, torpe- pero bueno. pero porque te suele has ser más, construido un claro, poco porque a partir de ahí. puede ser más que, ay, qué torpe estoy. Eso es. Pero no es lo que define. Sí, o qué ¿no? espesa estoy en vez de qué inútil soy. Pues no. Eso no es. tiene Entonces por es verdad que, y eso es muy, vamos, lo que has dicho me parece súper importante, que al final, cuando somos pequeños, es cuando empieza a forjarse nuestra autoestima, cosas que se arraiguen. O sea, yo, por ejemplo, noto que hay cosas que son ya mías, ¿no? Que desde pequeño las he ido formando, que obviamente se pueden cambiar, pero que ya va a ser muy difícil. Esto es como pedirle a un abuelo que algo que ha hecho toda su vida Sí, deje de claro. hacerlo. No, porque ya lo tiene como muy intrínseco, ¿no? A sí mismo. Pero en un niño que todavía se está desarrollando, y sobre todo en esas primeras etapas, que al final la familia, hasta que el niño se abra al mundo, digamos, y pues ya empiece a ir a la guardería con otros compañeros, o ya seas más mayor y pues tengas pareja, ¿no? Estés en distintas etapas, el tener una crianza respetuosa, ¿no? El concepto me parece bien, pero es verdad que desde los absolutos no me convence. O sea, porque por un lado es verdad que quizás es más claro, ¿no? Lo que acabas de decir tú de, oye, pues si se le cae algo, no decirle, ¡ay, qué torpe eres! ¿No? Que... Sí, a ver, por eso digo Pero que tampoco- no me quería no, meter en lo de pero que- crianza respetuosa. Pero porque- tampoco el contrario, porque el decirle a un niño, por ejemplo, ay, es que eres el más guapo, eres la más No, guapa, es eres que, el... pero la crianza respetuosa creo que también va por ahí. El Claro, no ir eso es. en absolutos ni en lo positivo ni en lo negativo. Eso es. O sea, no Entonces- dejar que hechos concretos, momentáneos, Eso es. definan cómo eres, sino que... O sea, pero creo que... A ver, tampoco me quiero meter en lo de crianza respetuosa, ¿eh? Por eso he dicho que lo he mencionado porque me ha venido de ahí, pero que no me quería meter porque tampoco sé. Pero creo que la crianza respetuosa no va por eso de... Eres el... O sea, ni quiere hacer evaluaciones negativas Eso es. absolutas, pero tampoco positivas absolutas. Claro. Creo, tampoco O sea, me pero voy a porque... meter, No, pero porque no es... es, digamos, o sea, no igual de malo, pero que también tiene su lado Sí, negativo, sí.
destacar lo malo y solamente destacar lo bueno. ¿Por qué? Porque si tú a un niño le dices, eres el mejor, el más guapo, qué bien lo haces todo, cuando luego el niño se abra al mundo y empieza a ir a la guardería, empieza a tener contacto con más niños, se va a frustrar porque va a tener el primer contacto con la realidad, que luego eso va a poder degenerar en otro punto que queríamos ver hoy, que es el síndrome del impostor. Pero antes de hablar de eso, es que has mencionado una cosa que me ha recordado, queriendo hilar un poco con el tema de la interpretación, de la actuación y tal, porque quiero entrelazar, porque para mí este tema de la autoestima y tal tiene muchísimo que ver, ya no solo con cualquier tipo de persona, sino con nuestra profesión como intérpretes, como actores y actrices. Creo que tiene un peso bastante grande la autoestima y quiero tocar bastantes puntos en ese sentido. Y el primero que quiero tocar, que lo acabo de apuntar ahora que estabas hablando de las percepciones, de las distintas percepciones que hay en contraste con cómo nosotros nos percibimos a cómo nos pueden percibir los demás, eso se traduce mucho en los perfiles que damos los actores y las actrices. Yo, por ejemplo, tengo un perfil y me han encasillado, entre comillas, muchas veces en ese perfil de que yo parezco una persona más joven y muchas veces los papeles que me han dado o el perfil que yo doy externamente está dirigido a eso, ¿no? A papeles no infantilizados, pero más juveniles, más tal. ¿Qué pasa? Que muchas veces el perfil que nosotros percibimos de nosotros mismos no siempre es el que se percibe externamente. Quiero decir, yo me puedo haber encasillado en eso y de repente que venga una persona y me diga, buah, es que tu perfil es este. Y yo no ser consciente de eso. De decir, es que me pasó el otro día, ¿no? Que una persona me decía que tenía un perfil de chica mala y yo para nada me había percibido así nunca. Y hablando con otros compañeros y compañeras también les pasa que a lo mejor ellos mismos se perciben como X perfil y lo que transmiten desde fuera no concuerda para nada. También me pasaba en el último trabajo que he hecho, en uno de los últimos trabajos que he hecho, que fue un largometraje, la gente o la percepción externa que percibían de mí era que yo soy una persona súper tranquila, que aparento pues calma, tranquilidad, cuando yo por dentro estoy así, o sea, y que entonces es curioso muchas veces cómo las diferentes percepciones que tenemos tanto de nosotros mismos como la que tienen los demás de nosotros cambia el perfil que damos interpretativamente y que muchas veces igual nos encasillamos y no deberíamos hacerlo. Eso es lo que una de las cosas que hay una cosa muy curiosa con la autoestima y es que por eso es importante tener en cuenta también lo que se percibe de nosotros, porque si solamente contásemos con nuestra propia autopercepción, para que esto es un ejemplo de un estudio que se hizo, que es que además me pareció súper curioso, para que veáis lo que es que la gente realmente no se conoce tanto como piensa. Si tú le preguntas a alguien si está por encima de la media en inteligencia, ¿vale? Yo a ti te pregunto, ¿tú te consideras inteligente? Y probablemente me dirías que sí. ¿Te diría más que la media? Y probablemente me dirías que sí. Y todo el mundo está Entonces, por encima si todo el mundo está por encima de la media, no hay media. Claro. ¿No? Y eso es al final la autoestima es, por ejemplo, el decir, no, yo es que soy más listo. Pero también porque tiene que ver con el autoconcepto, ¿no? Pero que me parecía muy curioso que la gente, si tú le preguntas sobre sí misma, muchas veces se perciben mejor de lo que son. De lo que el resto les percibe, ¿no? Y de lo que son. Porque si todo el mundo... No puede ser todo el mundo más listo que todo el mundo. O sea, es que eso me ha recordado, me ha venido a un tema que estaría guay hablar en otro podcast, que son los tipos de inteligencia. Sí, también. Que hay diferentes tipos también. Vale. Sí. ¿Quieres pasar ya a síndrome del impostor? Venga. Vale. ¿Qué es el síndrome del impostor? Venga, si quieres, cuenta tú lo que conoces del síndrome del impostor. Vale. Y luego... O sea, lo que conozco, lo que puedo vivir. Lo que tú puedes vivir vale. o lo que has podido oír hasta ahora. Y luego yo cuento los tipos de síndrome que hay. Vale. Ya lo tengo por aquí apuntado en mi chuletita. Vale. Así un poco por encima, el síndrome del impostor
es sentir que no cumples las expectativas que se esperan pues del puesto de trabajo, por ejemplo, en el que te encuentras, o sentir que no mereces estar ahí, que estás siendo un impostor, ¿no? Sí, así dicho, o sea, feamente. A ver, feamente, pero es O sea, eso. feamente, como... No, es que tú te consideras más, o sea, menos inteligente, capaz o hábil de lo que la evidencia de lo que tú haces está mostrando, ¿no? Sí, que dentro de, vamos, en todas las profesiones y oficios, pero sobre todo en el mundo interpretativo, creo, está a la orden del día. O sea, quiero decir, Sí. ¿qué actor o qué actriz no siente un síndrome de impostor? Y De que- no merezco estar aquí. Y que yo creo Pero- también que todo el mundo, en cierto modo o en algún momento de su vida, ha tenido Lo ha un poco sentido, esto, ¿eh? sí, sí, por Sobre todo supuesto. porque ahora yo voy a leer cuáles son los tipos y yo creo que todos hemos caído en alguno, en Sí, sí, otro, 100%. según el momento. Entonces, por un lado tendríamos el perfeccionista, ¿vale? Que al final pues es una persona que todo lo tiene que hacer bien y que si no sale perfecto, se frustra. ¿Vale? Porque empieza a tener dudas de si vale. Porque piensa que todo tiene que salir tal cual está pensado y que si no sale tal cual está pensado es porque no lo ha hecho bien. Y no vale, ¿no? Y porque no vale, eso es. Eso puede ser también, que lo hemos comentado antes fuera de cámara, que muchas veces no nos permitimos equivocarnos. Tenemos todos mucho ese miedo, o igual lo querías comentar más tarde. No, es por ahí. Que el perfeccionista puede ser muchas veces también que no nos permitimos equivocarnos o fallar, que nos da ese miedo a que si fallamos en una cosa, nos equivocamos o lo que sea, es porque no valemos, porque no sabemos lo suficiente, cuando realmente equivocarse y fallar es parte del proceso y de que nadie nace aprendido, todos aprendemos y en la mayor parte de las cosas de la vida se aprende a partir del fallo. Hombre, claro, y que todo el mundo tiene derecho a fallar, o sea, nadie Por es supuesto. perfecto. De hecho, ese también es el problema del perfeccionista. Luego está el experto, que es el tipo que piensa que no vale para estar en el sitio en el que está. O sea, que es que de alguna manera cree que a las personas... O sea, las personas viven engañadas con su percepción, ¿no? Si la gente piensa que es más listo de lo que es como, ostras, a ver si me van a descubrir, ¿no? Que no soy lo que la gente se piensa que soy. Luego está el Superman o la Superwoman, que básicamente es gente que se presiona a sí mismo y que se carga a la espalda con trabajo duro y con el estar siempre a la altura para cubrir sus inseguridades, ¿vale? Que de hecho, bueno, Que al final... eso podría ser esa gente que considera que... o sea, hay gente que a lo mejor cree que trabajar el más duro y ser el que más se esfuerza y el que más cosas hace es como que le hace mejor Sí. persona o algo Podría así. ser. Sí, al final lo que es una persona que tiene necesidad de validación continua. Y demostrarse como Bueno. el más trabajador o trabajadora. Sí, para recibir pues un poco ese feedback de hola, qué bien, ¿no? Entonces es como, Currante. porque si deja de recibir esa validación, es como que ya no deja de ser tan valioso. Ya. Luego está el individualista, que este es el perfil que piensa que si pide ayuda es porque no vale. Sí, que es débil, ¿no? Claro, que este también para mí es muy peligroso. O sea, no peligroso, por como concepto de peligro, sino que al final es muy difícil conseguir cosas por ti mismo. No digo que no se pueda, pero siempre va a ser más fácil si somos capaces de pedir ayuda. Porque, por ejemplo, esto yo lo he visto mucho en el psicólogo. Gente que no va al psicólogo, ahora ya, esto también lo dijimos en otros episodios, para esto, por suerte, parece que la pandemia ha venido bien. Sí, porque que ha se está abierto más la normalizando mente. más esto de Pero la salud antes, mental. si tú ibas al psicólogo, Porque era te como... pasaba algo. Sí, o sea, igual que la gente va a hacerse chequeos al médico sin que le pase nada y nadie dice nada, tú deberías poder ir al psicólogo sin que nadie pensase que eres débil, ¿no? Entonces, eso es como un... Y que tampoco está mal ser débil, te quiero decir. O sea, No, pero también eso es esa como una- percepción de tener que ser fuerte y tener que poder con todo siempre, que ahora mismo está también muy... Lo que pasa es que ahí es otra cosa, que esto es... Sí, que sí. Lo que esto es igual a los otros, que es la diferencia entre débil y vulnerable. Sí, pero que ser débil tampoco pasa nada por ser débil, ¿no? Quiero decir, Yo creo, es que no es...
esto lo tendría yo que pensar más, pero no pasa nada por ser vulnerable, ser débil, es que no es lo mismo. Bueno, esto lo hablaremos, en otro sí. porque también tengo yo que pensarlo, pero es que no me acuerdo dónde oí la diferencia entre débil y vulnerable, y es que hay veces que, igual que pasa con autoestima y autoconcepto, confundimos el que alguien es débil con que alguien es vulnerable. Porque tú puedes bueno, lo hablaremos. Bueno, esto ya lo veremos, pero bueno. Que es un poco la idea de los individualistas, es que, pues eso, que creen que se pueden cargar ellos con todo el peso de lo que hay, y si necesitan pedir ayuda, indica que pierden valía, ¿no? Y luego está el genio natural, que es el que, digamos, cree que las cosas salen en función de las capacidades y no del esfuerzo. Entonces, es alguien que a lo mejor siempre ha conseguido todo lo que ha hecho a la primera, sí. Porque, pues oye, lo que requería conseguir algo lo podía cumplir sin ningún problema, porque era algo relativamente sencillo, y entonces el problema viene cuando las cosas se complican, porque ya no salen las cosas a la primera, y es lo natural, o sea, nadie nace sabiendo, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer cosas que son sencillas, las puedes hacer a la primera. Si quieres, por ejemplo, aprender a tocar el piano, es imposible que tú te pongas delante de un piano y hagas tirorirori, tirori, ¿sabes? No, porque tienes que practicar, ensayar. Entonces es gente que cree que las cosas se valoran por las capacidades y no por el esfuerzo, ¿no? Y si no eres capaz de primeras, es porque no vales para eso. ¿Vale? Es un poco la definición. Entonces, bueno, pues estas son como las 5 definiciones de tipos de síndrome del impostor. Entonces, bueno, hay como luego formas de intentar superar todo esto. Bueno, digamos que al final esto lo vamos a resumir mucho, porque esto quizás haya teorías y teorías detrás, pero es un poco lo que hemos estado hablando, ¿no? El entender que somos un proyecto, que no tenemos que cargarnos a la espalda con todo, sino que está bien pedir ayuda cuando la necesitemos, que eso no nos hace débiles, ni menos válidos, que también nos tenemos que permitir fallar, porque todo el mundo tiene derecho a fallar, al final también es imposible. Y que no pasa nada, que fallar y equivocarse no implica ni que valgas menos, ni que seas menos apto, ni que seas nada. Es parte de la vida. Que no quiere decir que las cosas no tengan consecuencias. Evidentemente, pero yo hablo de esa fustigación a la que nos sometemos muchas veces de, joder, me he equivocado en esto, es porque no valgo, y lo tiras todo por la borda. Tampoco... Sí, que muchas veces también, además, nosotros mismos hacemos que el castigo al fallo no esté acorde al hecho, sí, ¿no? Porque nos estamos castigando más a nosotros mismos de lo que quizás tocaría. Luego, escuchar a la gente también, porque muchas veces, y escuchar a la gente entendido como a gente que nos haga bien, ¿no? Sí, a gente cuya opinión realmente nos importe. Gente que nos importe y que sea buena, porque tú puedes tener a gente que te importe y que esté todo el rato metiendo el dedo en el ojo, sí, ¿sabes? Totalmente. Entonces, bueno, pero el apoyarte también en lo que te diga la gente, ¿no? Y luego en lo que hemos dicho, ¿no? De vernos como un proyecto en que podemos intentar, conociéndonos a nosotros mismos, sabiendo cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestros puntos no tan fuertes, trabajar sobre nosotros mismos, conocernos mejor y intentar mejorar ese autoestima y bueno, y al final pues el objetivo final, ¿no? Que es intentar pues ser más felices Ahí quiero hacer un inciso. Sí. Cuando has comentado lo de conocernos a nosotros mismos y encontrar lugares en los que mejorar, volviendo también un poco al mundo actrices, actores, intérpretes. Claro, muchas veces como actores o actrices tenemos ese lugar, ¿no? En el que encontramos algo en lo que fallamos o que no se nos da tan bien, porque todo el mundo evidentemente tiene cosas que se le dan mejor, cosas que se le dan peor, cosas que no se le dan o cosas que tiene innatas. Hay gente que, yo que sé, para según qué tipo de interpretación, pues necesitas unas capacidades diferentes que para otras o lo que sea. ¿Qué pasa? Muchas veces, como actrices,
lo que hacemos es, en ese lugar de fallo, en ese lugar de que no se nos da tan bien quizá, tendemos a fustigarnos mucho, sobre todo cuando tenemos una autoestima un poco frágil o un poco baja. A mí, por ejemplo, se me da bastante mal todo el tema de bailar, todo el tema de desenvolverme físicamente. Es un lugar que en el que no tengo tanto control o que tengo más dificultad. Ahí lo que solemos hacer es fustigarnos, yo no valgo para esto, yo soy una inútil, tal. O sea, absolutos, negativos y autoconceptos malos. Ahí lo que yo diría que tenemos que hacer para cuidarnos a nosotros mismos y para trabajar nuestra autoestima es un poco encontrar esos lugares en los que fallamos o en los que no somos tan hábiles como en otros lugares, y en lugar de autofustigarnos o decir es que no valgo para esto, tiro la toalla, encontrar ahí un lugar de trabajo y de mejora. Evidentemente, si eres una persona a la que no se le da bien una cosa, por mucho que la trabajes, es posible que no llegues a unos niveles profesionales, ¿no? Hablando de interpretación en este caso, a lo mejor hay una cosa, un tipo de interpretación, lo que sea, que por mucho que lo trabajes, no vas a llegar al nivel que se requiere en X sitios. Ahí entra en juego, es que me parece muy curioso esto que estás diciendo, porque entra en juego un poco como la guerra esta que ha habido siempre, ¿no? De talento contra esfuerzo. Claro, pero ahí voy. Y estoy de acuerdo con lo que acabas de contar, porque al final el talento, o sea, de lo que tú hagas, el talento va a contar un porcentaje muchísimo más pequeño que el esfuerzo que tú le dediques. No obstante, por mucho que yo me dedique a jugar a fútbol, no me voy a convertir en Messi. Vale, pero yo lo que decía es que en lugar de fustigarnos, que muchas veces lo hacemos, y yo lo he hecho la primera, de estar en un ensayo, por ejemplo, y que no me salga una cosa, y en lugar de decir, ostras, mira, pues me acabo de dar cuenta, tengo este concepto de mí misma, me estoy conociendo, veo cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades, en lugar de decir, vale, en estas debilidades estoy encontrando un lugar en el que trabajar para llegar a ser un poco pues una actriz más completa, no, lo tiramos muchas veces a es que no valgo, es que nunca voy a poder hacer esto, es que no sé qué, no. Vamos a buscar en eso un lugar en el que trabajar, en el que evidentemente a lo mejor no vamos a llegar a un nivel altísimo, pero por lo menos pues lo estamos intentando y no estamos dejando que esa cosa negativa, o sea, que esa cosa que a lo mejor no se nos da tan bien, nos influya negativamente o merme nuestro concepto de nosotros mismos. Eso es. Pero luego también dentro de o sea, porque tú aquí acabas de mencionar algo que en general a ti se te da bien, ¿no? Dentro de lo que es la actuación, a lo que tú te quieres dedicar, quiero decir. Luego está el hecho de que, claro, si yo sé que algo se me da mal, a lo mejor si quiero dedicarme a ello, lo que voy a hacer es pegarme contra un muro. A ver, claro, porque yo se me da mal. Pero o sea, yo estoy hablando... No, es otra cosa distinta, ¿eh? O sea, yo sé lo que estás hablando. Que al final era como de, dentro de un global, puntos a mejorar, eso pero es, de un global... fortalecer para hacer un completo. Claro, sí. pero evidentemente no hablo de si a mí se me da mal el fútbol, pues no, sí, se me da mal el fútbol, sí, no pasa nada y ya está, no me voy a dedicar a eso. Eso es. Pero había una frase que es también, ¿no? Es que en este programa yo soy muy de frases como muy típicas, que a mí me gusta mucho en todo este tema, que es la de si evalúas a un pez por la capacidad que tiene para trepar un árbol, vas a pensar que no vale. Sí, pero por eso creo que eso es como una cosa diferente. Yo estoy hablando de sí, dentro de las capacidades del pez, a lo mejor al pez se le da súper bien, voy a decir una tontada, ¿no? Pero se le da súper bien nadar para adelante, pero se le da un poco mal bajar a hacer, yo qué sé, ¿vale? Hay cosas que hagan los peces, me da igual. Entonces, dentro de esas capacidades y de ese global, encontrar los puntos a mejorar en lugar de considerarlos sí, pero... momentos de fustigación. No, totalmente de acuerdo. Que a lo que yo iba era a completarlo con lo siguiente, que es que si yo sé que soy un pez, no voy a intentar dedicarme a escalar árboles. Eso es. No, yo como sé que soy un pez, voy a intentar potenciar todo lo que tengo para para intentar mejorar en todo lo que puedo mejorar. Eso es. ¿No?
Y luego porque el episodio de hoy va a ser un poquito más corto, y yo antes de terminar quería hablar de una cosa que también se me ocurrió mientras estábamos hablando, que es que muchas veces, como actores y actrices, hay una cosa que... O sea, al final en todo oficio y en toda profesión, incluso en nuestra vida personal, la autoestima juega un papel súper importante, en todo. Pero en nuestro trabajo como actores y actrices creo que está bastante más expuesta, porque nosotros mismos estamos más expuestos a la opinión ajena. Uh-huh. Y una de las cosas que pueden mermar muchísimo la autoestima en este mundo son los noes. Quiero decir, al final en toda profesión y en toda situación vital te vas a encontrar con muchos noes y te vas a encontrar con muchas situaciones en las que no vas a conseguir lo que quieres, y no por ti muchas veces. Y eso como actrices creo que nos puede afectar muchísimo, porque al final te vas a presentar si tienes mucha suerte, te vas a presentar a 5 castings al mes, y probablemente en el primer año de profesión te van a decir que no en todos los 5 castings que hagas al mes. Entonces, ¿cómo evitar que eso afecte a tu autoestima? Y quiero decir, porque muchas veces te van a decir que no por ti. O sea, no porque tú no valgas, sino porque a lo mejor no eres la persona que buscaban para ese personaje. Entonces, creo que primero hay que aceptar que es muy difícil conseguir... O sea, dentro de la interpretación hay muchísima competencia, eso para empezar. Hay muchísima competencia, hay muchísimos perfiles parecidos, hay mucho de todo. ¿Qué pasa? Ahí ya entra el componente suerte, el componente conocidos, el componente trabajo, el componente X. Una cosa es que tú digas, no, ya está, pues a mí me van a llamar. No, evidentemente el trabajo no va a venir a ti si tú no te mueves, si tú no llamas, si tú no te presentas, si tú no tal. Presentarse a castings es una cosa muy difícil. Ahora mismo, por ejemplo, que estamos mucho con tema self-tape por todo esto de la pandemia y tal, y de que estamos en un global y que ahora mismo no importa tanto si vives en Madrid o en la Conchinchina, que te puedes presentar a castings de diferentes sitios. Pero aunque no sea presencialmente, no deja de ser una cosa bastante complicada a la que estamos muy expuestos. Y ahí yo recomendaría que no nos dejásemos afectar demasiado por la opinión externa, porque nos van a decir muchos noes, nos van a muchas veces criticar aspectos que a lo mejor son personales para nosotros, nos van a hacer muchas cosas, y hay que tener muy claro que eso no es personal, que eso no es definitivo y absoluto de cómo tú eres o de lo que tú vales o de el talento que tú tengas o lo que sea, y que eso, muchas veces, es que en un montón de entrevistas hay actores y actrices que dicen, joder, es que me cambió mucho la perspectiva cuando empecé a pensar en que no me decían que no por mí, me decían que no porque es que a lo mejor yo no era el perfil que buscaban para ese personaje. O sea, tenemos que pensar que no somos nosotros. Sí, y porque muchas veces... es que hay que tener en cuenta lo primero que la autoestima la autoestima fuerte es algo muy difícil de construir y muy fácil de derribar. Sí. Porque, y probablemente a nosotros nos pase, igual no, pero en este mismo programa, en este podcast, ¿no? Nosotros podremos recibir, y pongo esto como ejemplo, ¿no? Pero al final la vida de un actor, o nuestra vida en general, pero en concreto lo que has comentado, ¿no? De un actor o de una actriz que está más expuesto a la crítica ajena, sí. Para empezar, nunca le vas a gustar a todo el mundo. Es imposible que le gustes a todo el mundo. Entonces, te van a poder decir 50 críticas positivas y vas a estar muy contento, muy contenta con las cosas buenas que te digan, o incluso en este podcast, pues la gente nos puede decir, jolín, qué bien lo habéis hecho, me ha encantado, me habéis enseñado un montón, o lo que sea, me habéis entretenido un montón, que basta con una sola crítica destructiva que ataque directamente a tu autoestima, ¿no? Para que te tumbe todo lo positivo, ¿no? Entonces, eso pasa muchas veces, que hacemos más caso a una cosa negativa que a 50 positivas. Entonces, ¿cómo se puede trabajar esto? Un poco también depende de la fuente, ¿no? Pero racionalizando la crítica. Si tú te paras a pensar, a ver,
que es que me lo ha dicho una persona que no conozco de nada, bueno, pues frente a otras no sé cuántas que me han dicho algo bueno. Sí, está Perdona, claro, sí, perdona que te corte. Estamos teniendo un problema con la cámara, entonces vamos a tener que cortar el episodio aquí. Podemos seguir comentando en otro episodio, Venga, ¿no? en el siguiente o continuamos. terminar aquí. De todos modos, muchísimas gracias por escucharnos. Os vemos y seguiremos hablando de esto. Si queréis podéis dejarnos cualquier tipo de comentario o sugerencia y nos vemos en el episodio siguiente. Chao.